Gustavo Yamada, vicedecano de Economía de la Universidad del Pacífico. Muchas gracias por darnos un rato para charlar contigo. Encantado, muchas gracias a ti. Tú has estudiado y eres estudioso del tema laboral, no solamente en Perú, sino en América Latina. A mí me parece un tema fundamental. Las reformas laborales, la flexibilización laboral es un tema que está, yo creo que en prácticamente la mente de todos los gobiernos. Son reformas que se han estado tratando de impulsar dentro de los congresos de prácticamente toda América Latina y no han prosperado en la mayoría de los casos. Ahora, se sabe bien que la utilización plena de la mano de obra, la acumulación de capital físico es fundamental para poder alcanzar el desarrollo. En un aspecto muy general de América Latina, ¿qué tanto ha avanzado América Latina en la flexibilización de su mercado laboral? Todavía es una de las, si quieres, reformas institucionales más incompletas en la región, ¿no? Hubo un impulso inicial en los 90, digamos, presionado por los programas de ajuste y se había llegado pues a un exceso de rigidez laboral en nuestros países, ¿no? Pero en los últimos años, y sobre todo porque los sistemas políticos son un poco enredados en América Latina, conseguir mayorías parlamentarias para aprobar este tipo de reformas es muy difícil. Y son reformas pues que, digamos, las clases tradicionales, por ejemplo, los sindicatos de maestros públicos, de trabajadores en el sector público-privado, son muy vocales para oponerse, ¿no? Rápidamente, entonces generan cierta parálisis en los congresos. Es una de las reformas pendientes porque en este siglo XXI es clarísimo que ya los empleos de por vida, la estabilidad laboral, ¿no?, absoluta, son conceptos pues absolutamente intrascendentes cuando estamos compitiendo contra regiones mucho más flexibles como la asiática, ¿no? Yo creo que en un contexto de mayor crecimiento y estabilidad tenemos que ser capaces, los países de América Latina, de forjar consensos para hacer estas reformas, que evidentemente no significan una desprotección a los trabajadores. Lo que hay que hacer es cambiar el concepto. Hay que ir hacia una flexiseguridad. Tú lo que proteges no es al trabajador que se quede en el puesto de trabajo de por vida en una sola empresa, sino lo proteges en los procesos de transición hacia otros trabajos, porque vas a pasar pues por 10 trabajos distintos a lo largo de tu vida. Ese es el concepto que todavía en América Latina no termina de calar, la flexiseguridad. Que haya protección, sí, pero a las transiciones, pero que el mercado funcione muy flexiblemente para poder adaptarse a los cambios. Tú que eres académico, nadie mejor que tú para explicarlo. ¿Por qué no nos explicas así de manera brevemente cómo funciona esto? Primero que nada, si el enunciado que yo voy a hacer es verdadero, pero yo lo he escuchado muchas veces, de que entre más fácil hagas a las empresas despedir a su personal, cuando lo tenga que despedir, más fácil va a poder contratar. ¿Es cierto esto y cómo funciona? ¿Cómo es así? Eso es verdad, porque cuando una empresa, ¿no es cierto?, está analizando decisiones de contratación, no solamente se fija en el costo de contratación, sino también se fija en la posibilidad de que ese trabajador, digamos, o no haga el match con las necesidades de la empresa, o porque hay una crisis y a la empresa le afecta, hay que prescindir de él, ¿no? Hay una serie de razones que podrían eventualmente hacer necesario prescindir de ese trabajador. Entonces, si las condiciones para prescindir de esa relación laboral son muy onerosas, o sencillamente no se le puede despedir, imagínate, entonces al final eso reduce la contratación, la tasa de contratación. Ese es también un concepto que muchos políticos en la región les es difícil de entender, porque tú dices, no, hay que reducir las rigideces, hay que hacer más flexible, pero el político te dice, pero eso significa que la tasa de desempleo va a aumentar, porque las empresas van a poder despedir más rápido. No, pero lo que no estás tomando en cuenta es que eso también está bajando el costo de contratación y eso hace que las empresas se animen a contratar más, ¿no? Entonces se trata de ir de un modelo europeo tradicional que América Latina pues medio que adaptó desde la Segunda Guerra Mundial hacia un modelo un poquito más americano, ¿no?, de legislación laboral.
Claro. Ahora, dime una cosa, profesor Llamada. Definitivamente, como lo acabas de establecer, en América Latina un problema grande es la falta de flexibilidad en el mercado laboral. Pero yo te pregunto esto, ¿qué es más pernicioso, más dañino para la economía en toda América Latina? ¿El hecho de la falta de flexibilidad en el mercado laboral o la gran cantidad de discriminación laboral? Pero dentro de la laboral de todo tipo, puede ser desde racial hasta de género, que en menor o mayor medida se da en toda América Latina. Es decir, ¿qué parte es la que más le pesa a nuestras economías? A ver, es que en el caso de el primer concepto, que es el de una legislación laboral flexible, ahí te estás jugando las posibilidades de que la economía como un todo sea competitiva, genere crecimiento y nos conduzca al desarrollo. O sea, estamos hablando de la tarea más importante desde el punto de vista de viabilidad económica en nuestros países. En el segundo caso, en el caso de la discriminación, que en investigaciones recientes hemos encontrado que sí, todavía existe, es un tema de también algo de eficiencia porque estás dejando de contratar personas valiosas que pueden contribuir a la productividad y al crecimiento de las economías, pero fundamentalmente es un tema de equidad, ¿no? Y de derechos fundamentales que en una sociedad, digamos, democrática, moderna, todos aceptamos. Por supuesto que es de equidad, pero estoy seguro, yo te pregunto a ti, estoy seguro que al final del camino tiene que tener un costo cuantificable para la economía. Sí, bueno, desde las épocas de la tesis doctoral de Gary Becker en Columbia fue sobre el análisis económico, la discriminación, ¿no? Fue un pionero al postular que efectivamente cuando se discrimina no es solamente un tema de fairness, de equidad, sino también tiene su costo económico, ¿no? Y ahora, yo te diría que en el caso del Perú, o en muchos de nuestros países, dada la capacidad de absorción que tiene la economía informal, ¿no? A diferencia quizás de países del norte, o sea, una persona discriminada en el mercado formal de trabajo, bueno, al menos tiene esta segunda alternativa de agenciarse sus recursos en el sector informal. No niego de que hay costos. En el sector formal podría ser más productivo y eso podría ayudar a la economía como un todo, ¿no? Pero felizmente, al menos, tiene oportunidades en el sector informal para desarrollarse. Seguramente con techos, ¿no es cierto?, más rápidos en cuanto a su crecimiento, porque evidentemente no tienen todo el acceso al capital y a las oportunidades que puede dar la formalidad. Pero bueno, así es la región. Hay avances, es difícil registrar los avances en los datos, porque las encuestas de hogares, y estos son fenómenos más recientes en América Latina, pero la evidencia, digamos, anecdótica nos dice que con la migración ya ocurrida hace 40, 50 años en nuestros países a las grandes ciudades y este crecimiento económico ha permitido que haya una clase media más grande, más mestiza, que se ha integrado a la economía moderna, ¿no? Pero sí, nosotros encontramos en nuestras investigaciones que todavía, por ejemplo, cuando se pone un aviso en el periódico solicitando gente, la tasa de respuesta positiva hacia personas de origen blanco, hispano, es mucho mayor que la tasa de respuesta para personas de origen indígena, ya sea por el apellido o por la foto. Entiendo que tú investigaste acerca de eso, entiendo que la investigación es sobre Perú. Y a mí me llama la atención preguntar, porque reitero, en América Latina es una región muy discriminante en muchos sentidos. Entonces, tu investigación, me interesaría a mí saber a quién se discrimina más. ¿Se discrimina más por color de piel? ¿Se discrimina más por género? ¿A hombre, mujer? ¿Por altura, estatura, peso? ¿Cuál es donde más? Bien interesante. Eso era una de nuestras curiosidades, digamos, académicas, ¿no? Y más o menos en números gruesos, yo te diría que ser hombre te da una ventaja de 5 puntos más de respuesta, de posibilidades de entrevista a un trabajo, ¿no? Ser
blanco versus andino te da 7 puntos más de posibilidades de respuesta. Pero además, y este es el tercer tema que hemos investigado ahora con fotos, ser percibido como más good looking, tener mejor presencia, ser más bello, te da 9 puntos más de posibilidades de conseguir el trabajo, o de por lo menos conseguir la primera entrevista. Entonces, en ese ranking, ¿no? Digamos, la discriminación es, en primer lugar, por belleza. Esto era algo sorprendente porque no teníamos datos. En segundo lugar, por raza. Y en tercer lugar, por sexo. Ahora háblame de la belleza. ¿Qué es belleza? ¿Qué le llaman belleza? Claro, es difícil de definir, pero existe. Pero es delgado, gordo, pelo, no pelo. Lo que hicimos fue lo siguiente. Recolectamos una cantidad suficientemente grande de fotos de personas que típicamente postulan a este tipo de puestos de trabajo e hicimos jurados que calificaran, se les ponchaba una foto y que calificaran del 1 al 7, donde 7 es muy bello y 1 es muy feo. Entonces un ranking subjetivo, pero no importa, así es como el mercado laboral evalúa, ¿no? Entonces, han habido intentos en algunas investigaciones en otros contextos de definir la belleza en términos de la simetría, distancia entre los ojos a la nariz, pero la verdad yo no estoy tan convencido de eso. En realidad es una cuestión casi cultural, instantánea, patrones de belleza que desde pequeño, ¿no? La televisión, los medios, la familia va inculcando en uno. El hecho es que con esos rankings hemos podido entonces construir un estudio estadístico, econométrico, que nos indica pues que mientras más puntaje de belleza has tenido y se te ha enviado el currículum, mucho más probable es que te llamen para la entrevista. Interesante. Gustavo Yamada, vicedecano de Economía de la Universidad del Pacífico. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Alberto.